empezar con, bueno, pues con la mesa redonda, ¿no? Titulada Perspectivas en la gestión y valorización de salmueras, ¿no? Hemos visto unas magníficas actuaciones, tanto de Patricia como de Juan, como de Ángel, Fernando y Alejandro, y tenemos la suerte de casi de tener parte de sus jefes aquí para que la caguen, terminen cagándola y seguro que no se van a saber la mitad de las cosas y yo se las pienso preguntar, ¿no? Bueno, muchos ya me conocéis, ¿no? De otros eventos y eso. Yo soy Bartolomé Marín, soy miembro del Consejo de Dirección de EDIR y hago como que trabajo en Aqualia, que es el que me paga el sueldo, ¿no? Y hoy tengo el honor de moderar, bueno, pues esta mesa redonda, pues con tan destacados miembros del, bueno, pues y importantes participantes del sector de investigación, ¿no? Bueno, principalmente, bueno, cuando afronté o empecé a pensar en esta mesa redonda, como yo soy bastante o muy profano en este tema que nos ocupa, pues bueno, digo, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a traer a gente de investigación que nos pueda aportar alguna luz a, bueno, pues a nuestro sector, ¿no? Y decir, bueno, esto tiene perspectiva, sí o no, o bueno, cortamos y nos vamos a comer y punto, ¿no? Y entonces, bueno, que yo creo que pues eso es lo más... No, vamos a hablar un poquito, es pronto para comer, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Tradicionalmente lo que veíamos con la gente que estamos trabajando en ingeniería o en operaciones o en construcción de plantas de tratamiento y plantas de desalación es que, bueno, pues la salmuera cogemos las plantas de agua de mar, la echamos al mar y bien diluida y sin problema. Las de interior son bastante más problemáticas, en algunos casos se diluyen, algunos se precipitan, en el menor de los casos no, y se mezclan con otras aguas, con agua residual normalmente, y dice, bueno, pues la concentración es la misma y la abierto al cauce, un cauce receptor, ¿no? Pero muy posiblemente pues haya otros sistemas de valorización, como hemos visto aquí, otra, más que valorización, gestión, ¿no? de las salmueras, ¿no? Y bueno, como dice mi compañero Juan Arévalo, pues en el mar pues tenemos la tabla periódica de los elementos, ¿no? Por tanto, cabe pensar que, bueno, pues, algunos de estos elementos pues sean recuperables, ¿no? Como hemos visto en estas presentaciones, ¿no? ¿Qué pregunta le vamos a hacer? Pues, ¿cómo se pueden recuperar, ¿no? Si su tratamiento es rentable ambientalmente y económicamente, ¿no? Y en definitiva, si se puede hacer otra tipología de gestión bueno, con el tema de salmueras, ¿no? Y ya sin más rollo ni nada, paso a presentar a los tan distinguidos contertulios, ¿no? Presento, bueno, al más joven, a don Eloy García Calvo. Tengo por aquí, a mi izquierda. Es director del Instituto de Investigación INDEA Agua, bueno, es doctor en Química Industrial por la Universidad Complutense de Madrid. Desde el año 92 es catedrático de Ingeniería Química en la Universidad de Alcalá. Muy posiblemente alguno de vosotros habrá suspendido, pues joderos. Bueno, ha dirigido 16 proyectos de investigación europeos, nacionales y regionales. También ha sido investigador responsable de 10 proyectos en colaboración con empresas y financiación privada. Entre otros resultados destacan 7 patentes, más de un centenar de artículos científicos, ha dirigido 11 tesis doctorales, ha formado parte de diferentes paneles internacionales que no voy a describir porque los tiene escritos en inglés y bueno, pues no es uno de mis fuertes, ¿no? Bueno, ha sido vicerrector de investigación de la Universidad de Alcalá, también ha publicado numerosísimos artículos de opinión no, es que es de lo mejorcico que he podido conseguir, ¿eh? Bueno, no, de opinión científica, medioambientales, en diarios ha publicado como El País, El Mundo, 5 días, o sea que sale un tío casi famoso en nuestro sector, ¿no? Y de gran conocimiento y peso ya, y buena persona y amigo. Pasamos al segundo, a don Jorge Mafeito, es director de I+D tengo a mi derecha, perdona, de Acción Agua, tiene más de 20 años de experiencia en la industria de la desalación y en el agua, desarrollando proyectos de I+D, tanto nacionales como internacionales, relacionados con, bueno, pues con el desarrollo de nuevas membranas para ósmosis inversa y ultrafiltración
procesos de membrana para tratamiento de aguas residuales, desalación de agua de mar, diseño y operaciones de plantas piloto. Don Jorge ha publicado varios artículos sobre desalación de agua de mar, reutilización en agua, en revistas especializadas. Ha presentado ponencias técnicas en congresos internacionales, es miembro de la IDA, de la Asociación Europea EDS, de la IWA y evidentemente de ADIP también, ¿no? Entonces, como es un señor muy viajado, pues le vamos a preguntar qué hay también fuera de España, de nuestras fronteras, ¿no? En el mundo, ¿no? Pasamos a alguien bastante nuevo, don Domingo Zarzo, perdón. Es director de ciencia, doctor en ciencias químicas por la Universidad de Alicante. Bueno, tiene 32 años de experiencia en tratamiento de agua, director técnico de innovación de SACIR desde el 95 y miembro fundador de esta compañía, ¿no? Bajo su dirección se han diseñado y construido más de 100 instalaciones de tratamiento de agua, incluyendo proyectos en países tales como España, Australia, Israel, Chile, Argelia, Túnez, Omán e Irak, ¿no? Durante 10 años fue profesor asociado y actualmente es colaborador honorífico del Comité de INDEA, Agua también, donde participa, es director de UNELUI, y miembro del Consejo de Dirección de EDIR durante el año 14, y como ustedes saben es el presidente, ¿no?, que tenemos en este momento hasta que lo echemos. En fin. También es miembro del board de la IDA y autor de numerosísimos artículos, presentaciones, ponencias y bueno, tiene patentes en tratamiento de agua, ¿no? Y además de eso yo añado que es guitarrista con título universitario. ¿O no, don Domingo? Sí, ahí está. O sea, no, guitarrista de ahí de andar por casa, ¿no? Vamos, pasamos ya al siguiente ponente. Este chico lo veo yo bastante a la hora de comer, don Víctor Monsalvo, que tengo aquí a mi izquierda, es director del área de coeficiencia en el Departamento de Innovación y Tecnología de Aqualia, ¿no? Actualmente preside el comité de I+D de la IDA, es doctor en Ingeniería Química, ha sido profesor e investigador en diferentes universidades, como la Universidad Autónoma de Madrid y, bueno, y otras, Sydney, aquí Gran, ya no sé dónde está eso, y, bueno, fue director del área de tecnología de aguas de Abengoa, ¿no? Ha desarrollado más de 30 proyectos de innovación, editor de 4 libros, coautor de 3 capítulos del libro y bueno, tiene 8 patentes, módulos de utilidad y más de 60 comunicaciones nacionales e internacionales. Y el jefe de Juan Arévalo y veremos a ver si se sabe pues todo lo que sabe Juan. Bien, y finalmente tengo a mi amigo don Antonio Ordóñez, ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene más de 33 años trabajando en el sector del agua, en el sector de ingeniería, ¿no?, con plantas industriales, de los cuales en los últimos 25 años en el sector de tratamiento de agua, ¿no?, particularmente en desalación, ¿no? Ha trabajado en empresas tales como GS Nima, Iprosa, Aqualia, Veolia, de Gremón, donde ha desempeñado todos los puestos, ¿no?, desde jefe de proyecto, jefe de ingeniería, jefe de producción, jefe de grandes proyectos. Ha sido responsable del departamento de desalación de GS Nima desde el 2004 al 2014 y en la actualidad es el director de investigación y desarrollo de GS Nima, ¿no? Bueno, miembro de asociaciones también como AEA, EDIR, etcétera, y ha sido autor de numerosos trabajos en revistas especializadas de tratamiento de agua. ¿Qué decir más? Bueno, pues nada, y sin más dilación, pues pasamos a tener, lo que yo consideraría, o he querido transmitirles a ellos como un coloquio, un coloquio de, de expertos, ¿no? Yo creo que el tema del aprovechamiento de salmuera está todavía un poquitín en pañales, ¿no? Y necesitamos del asesoramiento de las direcciones de investigación, ¿no?, de las distintas compañías, tanto privadas como públicas, ¿no? Y para pensar, como yo les he comentado, soy bastante profano en este tema, pues a mí se me ocurría preguntarle, por ejemplo, a don Eloy, si es posible actualmente hacer una mejor gestión y aprovechamiento de los recursos que nos ofrecen las salmueras, ¿no? Visto pues todas las ponencias y que hemos tenido aquí. Pues te estás dirigiendo a otro profano. O sea, yo, en primer lugar,
agradecer a Bartolomé que me permita participar en esta mesa. Es una mesa de expertos, es cierto, pero yo no soy un experto. Ellos trabajan cada día y durante años en este tipo de cosas. Yo trato de hacerlo en esto y en algunas otras cosas más. Por eso cuando me lo propuso, digo, ¿y ahora qué cuento yo a personas que estáis experimentadas en este tipo de cosas, ¿no? Y he pensado que quizás hablar de algunas cifras que pueden ser significativas, que pueden llevar incluso a la reflexión en los dos temas fundamentales que yo entiendo en el aprovechamiento de salmueras, que sería recuperación de energía, bueno, generación de energía, no ya solo recuperación, sino generación de energía y recuperación de los materiales de los materiales que contiene, ¿no? A la hora de producir energía, bueno, ¿cómo se puede calcular, por ejemplo, qué cantidades de energía podríamos obtener a partir de las salmueras? Y voy a dar algunos números. Por ejemplo, bueno, ¿cómo calcular la energía? De manera teórica, pues a través de la energía libre de Gibbs. Y entonces hay cálculos que dicen que cuando se mezcla agua de mar con el agua del río, por cada metro cúbico de agua de río que se utiliza, pues se podría llegar a recoger hasta 0,8 kilovatios hora por metro cúbico. Quiero recordar, ustedes lo conocen bastante mejor que yo, que cuál es teóricamente, termodinámicamente, la cantidad de energía necesaria para desalar, dónde se empezó y dónde se terminó, ¿no? Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta aquí. Si pensamos en esto, si se aprovechara el caudal de los ríos que vierten al mar, solamente el 10% de esos caudales para generar energía, para generar esa energía, pues se tendría el equivalente en consumo eléctrico de más de 50 millones más de 500 millones de personas podrían estar servidos con este tipo de energía. A ver, estoy hablando de mezcla de agua de mar con agua dulce. Se podría pensar más o menos que la relación de salinidades es similar en el caso del agua de la salmuera y del agua del mar, de manera que podríamos también usar esos grandes números de esta manera, ¿no? Entonces, si mezcláramos el agua del mar con las salmueras que se generan en este momento en el mundo, pues estaríamos llegando a, bueno, las salmueras que se generan en este momento en el mundo serían unos 140 millones unos 140 hectómetros cúbicos día. Y se podría producir del orden de 40 teravatios hora año. En España, si eso se hiciera en España, no quiero marear con números, pero se podría obtener con los 5 metros cúbicos día que, según datos de AEDIR, se están produciendo, pues tendríamos aproximadamente el 0,55% de toda la energía que se consume en España. Son números importantes, ¿no? ¿Qué métodos están en este momento, digamos, más adelantados? Ninguno de ellos seguramente, pero los que más se están utilizando en este momento son la ósmosis con presión retardada y la electrodiálisis inversa. Bueno, hay unos informes por ahí que se quiere hacer una planta experimental en Francia para agua dulce, agua del mar, no para
para salmueras, que si todo va bien, en 2030 se alcanzarán, llegará a producir 4 teravatios hora año. A mí me parece una barbaridad. Es para dar servicio eléctrico a 1,5 millones de habitantes, pero bueno, eso lo dicen. O sea que respecto a los compuestos, que, bueno, si me paso de tiempo. No. Respecto a los compuestos que se pueden obtener, bueno, decía antes Bartolomé que toda la tabla periódica, ¿no? Pero algunos números que pueden ser significativos, por ejemplo, creo que la planta de Torrevieja de desalación pues, produce alrededor de 80 hectómetros cúbicos año, más o menos, ¿no? Si esa salmuera que se produce en esa planta se utilizara todo ello, y digo de manera teórica, para producir cloro, por ejemplo, pues se estaría no solamente cubriendo toda la demanda de cloro que hay en este momento en España, sino 1/3 de la demanda de Europa se podría cubrir con esas cantidades de cloro. Y ya para no alargarme excesivamente, yendo al otro extremo, yendo al extremo, por ejemplo, del litio, ¿no? Bueno, en este momento hay yacimientos de litio que tienen unas concentraciones del elemento que son 10.000 veces mayores que las del agua del mar. Se dice que el litio empezará a ser un problema y va a ser crítico los problemas con el litio a partir del año 2100. Bueno, ¿qué podemos hacer? Evidentemente, entiendo que hay que continuar tratando de obtener el litio utilizando tecnologías diferentes, obtener el litio a partir del agua del mar, porque aunque haya salinas donde se puede conseguir, las mayores cantidades estarían en el agua del mar, básicamente. Simplemente para terminar, hay un proyecto europeo que lo que pretende es obtener un gran número de compuestos. Hay empresas españolas participando en ellos. Con muy distintas tecnologías, pero bueno, yo creo que ya me he excedido incluso, ¿no? Uno de los contertulios, ¿queréis añadir algo más o pasamos a...? No sé. Es curioso lo de la empresa francesa hasta que hablas, que comentas, porque yo he estado siguiendo mucho este tema a través de la PRO, ¿no? Que ha presentado Fernando desde hace años ya. Y nuestro foco estaba en la empresa Statkraft, ¿no? Que son unos noruegos que se patentaron en prácticamente todos los países del mundo donde eran susceptibles de tener una desembocadura de un río y el mar. Y ha desaparecido. Statkraft, ya sabes que ha desaparecido, no era rentable, pero por un problema primero del salto osmótico, porque era agua de mar del Báltico, ellos estuvieron allí del Báltico, que tiene una baja sanidad, por tanto presión osmótica, pero bueno, hicieron más ensayos en otras partes del mundo, ¿eh? Y luego otra cosa importantísima es el tema, porque claro, todos esos números, Eloy, que damos, que yo también doy, y pues son números teóricos, efectivamente. Luego te vas a la realidad práctica y luego la realidad es que es un río que puede ser, que puede venir, imagínate el Ebro, en el delta del Ebro, con la desaladora de la Tordera, por decir algo, sí, o otra. Pues claro, hay un problema de la calidad del agua, el tratar la calidad del agua con sólidos, con floraciones algales, con de todo tipo. Materia orgánica disuelta, un problema que estamos teniendo cada vez mayor. Estamos hablando encima de materia orgánica, bueno, para la materia orgánica disuelta está dando muchos problemas porque atraviesa las membranas de ultrafiltración y las tenemos en las membranas de ósmosis, ¿no? que es un problema añadido, ¿no? Y luego respecto a lo de decirte, eso era por una parte. Entonces, que bueno, que estoy un poco escéptico en cuanto a ese proyecto de los franceses, porque digo, joder, pero no se han fijado en otros que bueno, no sé, ¿no? Han fracasado, ¿no? Es un poco llamativo, ¿no?
Y luego respecto a la recuperación de esos elementos, pues sí, estoy de acuerdo contigo en que el mar tiene todos esos elementos, pero los minoritarios que hablaba Juan, que por cierto, Juan, te iba a hacer una pregunta antes, pero bueno, sobre la marcha lo tratamos, y es que habías hecho una exposición de un montón de tecnologías interesantes que yo creo que tienen futuro, evidentemente, pero como conclusiones no tenemos ningún dato de decir, oye, ¿cuánto se recupera de litio? Ahora le preguntamos a su jefe, que está aquí. ¿Eh? Está aquí, está aquí. Está su jefe ahí, ¿no? Vale. Ahora que me lo diga el jefe. Casi por alusiones, ¿me dejas un segundito? Sí, claro. A ver, me he explicado mal seguro. O sea, lo que pretendo, con estos números lo único que pretendo hacer es decir que hay futuro en el tema. Y comentaba que, bueno, se ha producido desalación utilizando, ¿cuánto era? 22 o 24 kilovatios hora metro cúbico y ahora estamos en 3 y pico, ¿no? Simplemente decir que el desarrollo de las tecnologías debe ser imparable, debemos continuar haciendo esto y buscando nuevas metodologías, nada más. O sea, yo no estoy diciendo que en la vida real los problemas sean infinitamente mayores que estos valores teóricos. Yo estoy utilizando, por ejemplo, para el efecto salino, pues simplemente la energía de Gibbs y ya está. O sea, que no, nada más, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto. Solo quería añadir una cosilla sobre lo de Statkraft, que yo creo que también hubo un problema con las membranas, en el sentido de que la densidad de energía que se producía por metro cúbico, o sea, por metro cuadrado de membrana no era lo adecuado. De hecho, yo creo que al final, pues antes de desaparecer, tenía una alianza con Nitodenko, creo, para desarrollar nuevas membranas de fibra hueca, porque al principio usaban membranas espirales. Entonces, bueno, al final, pues no sé cómo quedó ese desarrollo. Al final la empresa desapareció y el tema quedó ahí un poco en el limbo. Bueno, ya le preguntamos a Domingo ahora, a ver qué dice que le toca. Bueno, le va a tocar, ¿no? Ya hemos visto que sí que es posible. Bueno, se puede hacer otra gestión, supongamos que sí. Venga, del tema de salmueras, ¿no? Don Domingo, usted que es una persona viajada y sabia casi, diría yo, ¿qué productos de valor se pueden obtener fácilmente de las salmueras y qué aplicaciones tendría? Bajo el prisma de, bueno, pues de todo el desarrollo de investigación que estáis haciendo desde SACIR. Gracias por darme. Bueno, ¿qué queréis que os cuente nuevo que no se haya dicho ya esta mañana en la sesión? Yo, antes de comentar esto, sí me gustaría hacer dos reflexiones y una petición al sector de la desalación de España que está aquí. En algunas cosas hay que hacer caso a Alejandro Sturniolo, no en todas, pero en algunas tiene razón, sobre todo en el tema de comunicación. Y yo me gustaría hacer dos peticiones. La primera de ellas, desterremos de nuestro vocabulario el término salmuera. Mira, si vamos a la Real Academia de la Lengua, nos dice que salmuera es agua cargada de sal. Esto para un químico es desconcertante, igual que en una receta de cocina decir que eches una pizca de algo, o sea, no tiene sentido. O líquido que se prepara con sal y otros condimentos y se usa para conservar carnes o pescados. O sea, tenemos que usar la palabra concentrado, olvidaros de la salmuera, porque la gente piensa que es algo de color oscuro, sucio, no sé. La segunda os va a parecer otra tontería y no está relacionado con esto, pero dejemos de usar el metro cúbico, vamos a usar el litro. La gente, el 90% de la población no sabe lo que es un metro cúbico, sorprende, pero cuando comparamos, el agua cuesta un euro metro cúbico, hostia, un euro, qué caro es eso y tal. No, pero es que el agua embotellada cuesta 500. Vamos a hablar de litro y kilovatios hora por litro. Y entonces la gente se dará cuenta. Por cierto, quiero agradecer a la organización que nos han puesto agua del grifo en lugar del agua embotellada que consume 35 kilovatios hora metro cúbico, ¿no? Bueno, y otro mensaje, aunque lo he dicho en la introducción, el concentrado de las plantas desaladoras vertido en el mar no tiene el más mínimo impacto ambiental negativo cuando se hacen las cosas correctamente por medio de difusores a muy pocos metros del punto de la descarga
ya no hay diferencia en la salinidad en otros componentes y además hay un seguimiento ambiental importante, por tanto, si hubiera algún impacto ambiental, se resolvería. Ese creo que es un mensaje que hay que mandar a la sociedad, ¿no? Bueno, y después de todo esto, decir que tenemos un extra ambiental y económico. O sea, además de todo eso, que ya te dice que no tienes ningún problema con los concentrados, podemos producir productos químicos y energía. O sea, que ya es la bomba esto, ¿no? Bueno, se ha hablado aquí mucho de los elementos a recuperar y yo la verdad es que el problema que veo en todo el tema del bright mining es que los productos que son fácilmente procesables o obtenibles como son baratos, ¿no? El hipoclorito sódico, el ácido clorhídrico, la sosa, entonces competir con el precio de esos productos es muy complicado, ¿no? Y cuando nos vamos al litio o a otras cosas más complicadas, ya se ha dicho aquí también, nos están exigiendo una pureza altísima que es muy difícil de conseguir. Y luego yo muchas veces veo proyectos de investigación con procesos que tienen una ruta diabólica con 7, 8 etapas y dices, eso es imposible que eso sea rentable. Eso no. Entonces, creo que tenemos un problema, creo que es muy prometedor, pero nos queda hacer muchísimo trabajo por delante. O sea, si la gente cree que la próxima desaladora que construyamos va a tener a su lado la planta de producción de minerales, creo que aún nos queda mucho recorrido para ello, ¿no? Ya, pero por ahí fuera sí que piensan eso, ¿no? Hay Sí, en Arabia Saudí piensan eso, pero veremos si son capaces de... Sobra el dinero. Así que bueno, eso es un poco, ya te digo, todo lo demás se ha dicho ya esta mañana y no tiene sentido repetirnos aquí con cosas que además muy bien expuestas y con mucho nivel técnico y científico. Bueno, pues muy bien, pues vamos a analizar, vamos a entrar a profundizar un poquitín más en las tecnologías, ¿no? Entonces, no sé, yo preguntaría a don Jorge Malfeito, ¿en qué estado está la tecnología ahora mismo? De recuperación de minerales de los concentrados, no de las salmueras, concentrados, de los concentrados, ¿no? Tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? Si nos puede... ¿Qué nivel está la tecnología? Pues bueno, mucho se ha dicho durante esta mañana también y como se ha podido ver, pues muchas de las tecnologías están en estado embrionario de índices de TRLs muy bajos, medios. Hay varios proyectos europeos financiados por la Comisión Europea de los que algunos se ha hablado, como Sea for Value. Nosotros estamos involucrados en el water mining, en el que se trabaja también en temas de extracción de minerales de la salmuera y también en temas de extracción de recursos de las depuradoras, como pueden ser los biopolímeros. Pero volviendo al tema del concentrado, el único proyecto que yo conozca a nivel casi o piloto a media escala es el que se ha mencionado de la Saline Water Corporation de Arabia Saudí, en el que, bueno, pues a través de su departamento de tecnología o departamento del DTRI, pues ha patentado tiene una serie de patentes en las que se focalizan en la extracción de diferentes metales, sobre todo los mayoritarios, no tanto metales, sino incluso sales, concretamente en el cloruro sódico y bromuro por una parte y por la otra magnesio y estroncio y calcio. De hecho, plantean una desaladora en Jubail de 1 millón de metros cúbicos que se supone van a licitar, quieren tratar unos 168.000 metros cúbicos de brine, del concentrado, para la extracción de metales. Entonces plantean en la línea principal una etapa de nanofiltración previa a la ósmosis, de la cual encadenan un par de nanofiltraciones consecutivas más para la extracción de calcio y magnesio, fundamentalmente magnesio, con la idea de usarlo en la remineralización e introducir magnesio en agua tratada. Y por otro lado, del rechazo de la ósmosis, introducen lo que llaman el brine RO, o sea, ósmosis inversa concentrador de sales, traducido malamente al español, del que pretenden sacar fundamentalmente cloruro sódico, del que dicen que tiene un mercado en Arabia Saudí fundamentalmente muy importante, y bromuro, que también es una sal que
que tiene un cierto valor añadido. También es un proceso el proceso de brine concentration que quieren usar es de ósmosis asistida fundamentalmente, seguido de un proceso de cristalización, porque al final tienes que acabar en cristalizar. Sí, bueno, por el sodio por un lado, primero saca una corriente de sodio cristalizado seco, luego una especie de salmuera, o sea, un concentrado de cloro sódico, y luego por otro lado hay un tratamiento, una harina diferente para extraer el bromuro. Bueno, eso es, decían que iban a sacar la licitación para esa planta de concentración de metales en este año, que yo sepa no la han sacado. Pues no sé si lo acabarán haciendo el año que viene. Okay. Y eso es lo que yo tengo conocimiento de que se está haciendo. Sí, sí, de lo más avanzado sí. que hay en el mercado, ¿no? Bueno, en el mercado lo que se está haciendo en proyectos ya a escala semi-industrial, ¿no? Algo más que piloto, ¿no? Sí, sí. En cuanto a, un poco para terminar, en cuanto a los procesos de extracción de otros minerales, pues son las tecnologías que un poco han explicado anteriormente, pues muchas son precipitaciones selectivas, pues algún tipo de otro tipo de membranas. Y en desarrollos muy, muy, muy bajos sí que hay institutos de investigación o tesis doctorales que están trabajando en nuevos tipos de membranas bipolares, incluso para la industria cloralcali o incluso membranas selectivas a iones específicos, que eso es algo en lo que la industria, pues llevamos, la industria de membranas, se lleva hablando mucho tiempo y hasta ahora no se ha materializado. Pero bueno, pues se sigue investigando en ello. O sea, una membrana que pueda separar y el litio específicamente, pues en eso se está trabajando. Sí, yo quería hacer un comentario. Antes he hablado que los concentrados no son un problema, pero he hablado de los concentrados de agua de mar. Los concentrados en interior son un problema muy serio sin soluciones. Entonces sí que hay experiencias, por ejemplo, no sé si habéis oído hablar de una planta que hay en El Paso, en Texas, que creo que se llama Enviro Minerals o algo así. Es una planta de agua salobre en la que tienen producción de productos químicos que se están vendiendo. Yo hablé con un amigo que estuvo trabajando en el Texas Water Development Board acerca de ello y dice que bueno, pero será solo a efectos ambientales de quedar bien y demás. Mejor no, ahí es rentable porque El Paso está en una zona aislada y el transporte de esos productos químicos es mucho más caro que producirlos in situ. Por tanto, parece que sí es rentable y es algo que está funcionando hace tiempo, ¿no? Por tanto, en las salmueras de agua, en los concentrados de agua, de aguas en interior, de aguas salobres, hay un potencial y además, como se ha dicho también, puede haber muchas cosas diferentes, ¿no? Dependiendo de la calidad del agua, de esas aguas salobres. Vale, gracias. ¿Algo que añadir o ya pasamos a una de las preguntas más difíciles que se la he reservado para mi compañero Víctor Monsalvo? Que hemos visto que todas las tecnologías están en fase de investigación, de desarrollo y esto, ¿no? Y la pregunta es, ¿se puede establecer un tiempo en el que, bueno, pues alumbremos unas tecnologías que pasen a la fase industrial, ¿no? No, primero, ¿Cómo lo ves tú? Primero, agradecerte muchas gracias por haber contado conmigo. Está como jugando un gran slam aquí con primeros tenistas, no por lo de mover el micro, que también parece un campo de tenis, pero claro, son referentes nuestros desde que empezamos en esta locura pasión desde el año 2005, incluso antes con Antonio. Bueno, tenemos, para responderte, hay que categorizar las soluciones que van pensadas para establecer el marco temporal en el que esperamos que estén en el mercado. Entonces, en los concentrados intentamos extraer 3 productos de valor. El primero es el agua, porque todavía sigue siendo básicamente agua, energía, como ya se ha comentado a lo largo de la jornada, y también los compuestos de valor. Todavía hay un grupo importante dentro del sector que considera que esto no es algo viable ni factible y en torno a ello, viendo que esto no es una posibilidad, buscan alternativas para la gestión sostenible de los concentrados y esas las podríamos llamar tecnologías sin concentrados, ¿no? Y ahí hay cosas hechas ya, por ejemplo, Aquapower está trabajando en una tecnología que ya la ha presentado en varios eventos, que la ha patentado, como es el Hydraulic Injection Desalination, que está en asociación con la Water Global Access,
También se ha presentado en varios eventos ya también el DeepSea, una tecnología que presenta AquaAdvice. Incluso se comenta que la propia sistema de osmosis inversa, bajando a la conversión y produciendo concentrados de menos de 50 gramos litros, o no deberíamos considerarlo ni siquiera como concentrado. Y entonces no tendríamos la problemática. También dentro de esas soluciones, esto digamos que son tecnologías que se están en estado ya precomercial. O sea, ahora mismo ya se podrían montar proyectos. Y dentro de estas categorías de tecnologías sin concentrados y relacionado con el siguiente bloque que quería comentar, que era con el aprovechamiento energético, está la osmosis directa, ¿no? Y en el que tenemos pues, empresas nacionales trabajando en esta tecnología. En la Forward Osmosis, bueno, no me voy a meter más porque se ha presentado hoy el FUE de INIMA, pero en el aprovechamiento energético, que es esta segunda oportunidad, pues la EDR es una de las tecnologías que más se habla para aprovechamiento de gradiente osmótico, con proyectos como el Indesal, de Acciona, el Life Indesal o el Life Higher Award que hoy ha presentado también SACIR, y que hay algunos proyectos más de los que se ha comentado y más recientes en Europa, proyectos internacionales con múltiples actores, que son proyectos de 2015, 2017, en el que se ha trabajado con ello y que se han aprendido ciertas cosas que debemos compartir entre todos, ¿no? Y es que la EDR, pues hoy por hoy tiene un reto, y el reto es esa densidad energética que comentaba Jorge. No hay resultados, creo, por encima del 1,5 vatios por metro cuadrado. Y eso fue lo que hizo la catástrofe y la debacle de StarCraft en aquellos años. Lo siguiente es, también se ha hablado de la PRO, en el que también el potencial energético pues, está entre los 2 y los 5 vatios por metro cúbico, por metro cuadrado de membrana, dependiendo de dónde lo utilicemos. Estas son tecnologías en las que se llevan trabajando 12 años y que todos tenemos la ilusión de que salgan a la luz. Es un gran reto porque la oportunidad lo merece. Y ahora ya la última parte, la parte de recuperación de elementos de interés, al igual que ya ha hecho Juan durante esta mañana, nosotros siempre separamos en los bloques de los mayoritarios y los minoritarios. Sobre los mayoritarios, ya lo ha presentado y lo ha mencionado Jorge, para nosotros el referente ahora mismo es el DTRI de la SUEC, en el que han apostado por la industria del cloroalcali. Sumar algún dato que Jorge nos dio es sobre el tema de los precios que ellos estiman y los beneficios. Hablan de ventas, hablan de 3 contratos concretamente firmados ya con la industria del cloroalcali, con una negociación de precios que ronda los $80 por tonelada, y ellos presentan unos costes de producción que no superan los 40. Ahí es donde ellos tienen los márgenes. Además, en la parte de la industria del cloroalcali entran otras oportunidades, y aquí hay que envolver a gente que no es tanto del sector, pero que sí desarrollan sistemas electroquímicos, como es la parte de electrocloración, en el que ya hay empresas que ya han aceptado nuestro reto de alimentar sus electrocloradores con estos concentrados. Así que esto puede que sea una realidad muy, muy próxima. Son pocos los que han aceptado, ha habido que buscar mucho para que ellos acepten. Y sumado a esto, entra de perfil o de soslayo las oportunidades en torno al hidrógeno, ¿no? El hidrógeno en esos equipos hoy por hoy es un subproducto que se ventea. Puede que haya oportunidades ahí de aprovechamiento, ya sea como reactivo, y lo pongo en ese orden, o como vector energético, en un segundo orden de prioridad. Y estas son las iniciativas que, no sé si en Soaiba es la desaladora donde lo han puesto, en el que también está la línea de magnesio que ya ha comentado Jorge. En esta línea de mayoritarios, el aprovechamiento de cloruro y de sodio están tecnologías, esta sí que es una tecnología más incipiente, más embrionaria, que es la electrodiálisis con membranas bipolares, en el que ya también hay universidades y centros de investigación, incluso nacionales, que llevan un tiempo trabajando. Hay experiencia suficiente como para ahora intentar darle un impulso y generar pues, fundamentalmente ácidos, como puede ser el clorhídrico o sosa. Que no estoy nada de acuerdo de que son baratos, porque estamos viendo cómo nuestras facturas de reactivos se han disparado, además especialmente con esos reactivos, junto con el CO2 y algún otro. Y en los minoritarios, ¿no? Que es donde siempre todo el mundo le atrae más, pues lo primero que hay que hacer es establecer una estrategia, y a lo mejor aquí el sector sí que debe ayudar. Siempre ha sido un sector muy serio en el que no se ha dejado llevar por modas, y donde unos análisis del riesgo de suministros, de la viabilidad económica y técnica debemos ayudar para encaminar esto de una buena forma, ¿no?
Y ahí se están trabajando, pues, sobre todo en materiales críticas. Esto ya nos ha hecho parte del trabajo de la Comisión Europea, en el que se ha establecido unas materias críticas, algunas no son críticas, pero sí estratégicas, y ahí es donde parece que podemos tener oportunidades de mercado. La nanofiltración ya se ha hablado, esta tecnología está en el mercado, está disponible. Aquí tenemos compañeros con los que estamos peleando ahí en la lucha de cómo implantarlas en la gestión de los concentrados, pero tenemos retos sobre la mesa. No está todo hecho, creo, me atrevo a decir. La nanofiltración también establecemos 3 órdenes. El primero sería mejorar la selectividad, el segundo la productividad y el tercero la estabilidad de esas membranas para esta aplicación. Y en eso estamos trabajando. Y en la parte de extracción y purificación, estas son tecnologías que están muy embrionarias, que todavía están desarrollándose. Hablamos de solvometalurgia, procesos que incluso se salen un poco de nuestro expertise, y en el que la apuesta creo que es la de hacer investigación abierta, contar con gente que tiene mucha experiencia en minería, que tiene mucho conocimiento de cómo gestionar este tipo de compuestos y tecnologías que han implantado, y debemos darles cancha en este ámbito. Y ya por terminar, en la parte hay posibilidades y muchos intereses en el ámbito industrial, no solamente las grandes saladoras de agua de mar, y ahí son muy interesantes como la recuperación de nutrientes y de nuevo tecnologías de las membranas como los contactores de membranas son comerciales, o sea, vamos a 3M y podemos comprar ya contactores de membrana, y además los usuarios finales, en este caso los fertilizantes, están deseando de tomar estos productos. Ahora con el precio del fertilizante de 800 euros tonelada, pues hay más oportunidades. En el ámbito de la minería, por supuesto, y ya último apunte desde la I+D, otra vez reforzando la idea de que la I+D creemos que no debemos hacerla solamente desde nuestro sector, sino que tenemos que hacerlo combinado con departamentos de otros sectores, como pueden ser, por destacar algunos, sectores como las aguas congénitas, que creo que era a lo que se refería Domingo en Texas. En industria de cosméticos, ayer estábamos viendo una planta en la que utilizan salmuera para generar, y eso sí es una salmuera, para generar ectoína, el producto que para las cremas. Pues hay que enseñarles que pueden ver en nuestros concentrados una alternativa a esos reactivos, o incluso en aguas salobres que se ha comentado, ¿no? Ya hay proyectos en España a escala ya industrial en el que los concentrados, por ejemplo, de plantas para eliminar nitratos se están aprovechando para mitigar los problemas de olores y de gestión de redes de saneamiento. Muy bien, pues nada, si queréis añadir algo más. Sí, Yo quería comentar 2 cosas en cuanto a la recuperación de elementos valiosos de las salmueras, que hay 2 problemas que yo veo que a corto plazo no se van a resolver fácilmente. Uno es prácticamente todos los procesos que son complejos de obtención de estos materiales exige concentración, es decir, reducción, aunque produzcan más agua. Y eso, obviamente, si yo hace poco estuvimos en el Congreso de Agadir y estuve hablando de este tema de las salmueras, y hay un techo que menos de 35 kilovatios hora por metro cúbico de eso no se puede actualmente, actualmente por debajo de eso no se puede concentrar. Es decir, no se puede quitar el agua de una disolución de salmuera, ¿no? Entonces, eso es un hándicap tremendo, ¿no? Porque fijaros que estamos ahora todos con la centésima del kilovatio hora en las plantas compitiendo, ¿no? Tú lo sabes, Bartolomé, estamos ahí compitiendo todo. A ver si 2,81, 2,80, te vas a 35. ¿Quién paga eso? ¿Quién...? Eso lo veo complicado, ¿no? Entonces, sí, el proceso conlleva la concentración, ¿no? La concentración. Pero es que os cuento una anécdota ahí de también lo que decías, Eloy. Yo he estado mirando, pues, por ejemplo, los saladares donde se concentra ahora mismo el 85%, concretamente del litio. Del galio también hay problemas, ¿no? Pero el litio, pues el 85% de las reservas mundiales están en Chile, Argentina y Bolivia, en el famoso saladar de Uyuni, en Bolivia. Bueno, pues se han hecho ya pruebas, se está extrayendo litio de estos saladares. Y, por ejemplo, en el de Uyuni, la concentración que se obtiene bruta, de la beta, digamos, de diversas capas, porque está concentrado en diversas capas, se obtiene en torno a 1070 miligramos por litro. 1070, ¿eh? En Atacama, segundo productor mundial
de litio en el mundo, vamos, que es Chile, tienen 1.700 a 30 metros de profundidad en el desierto de Atacama, tienen una serie de minas y consiguen 1.700 miligramos por litro, con procesos complejos. Y en Argentina, que hay otro que se llama también, curiosamente, el Saladar del hombre muerto, tienen 600 miligramos. Bueno, os digo estos datos de 1.000, 1.700, 600 mínimo, porque uno de los proyectos europeos que estabais hablando, de estos, Eurocad, que participa en uno de ellos, ha hecho una campaña a nivel general, yo te diría mundial, porque no hemos dado de todas las desaladoras que nosotros tenemos. Y una de ellas, tengo aquí los datos, que coincide con básicamente los que ha dado Juan y en las tablas que tienes y demás. Sí, no, es que no, pero fijaros, tenemos de litio, en la salmuera concentrada a una concentración de 50 y tantos % aproximadamente, que tenemos allí en los cabos, tenemos 0,22 miligramos por litro. Bueno, pues para los chilenos que producen el litio, el segundo productor mundial, tienen que elevar de esos 1.600 a 4.300 para iniciar el proceso. O sea, que encima tienen que concentrarlo, ¿no? Y luego un proceso complejo que os invito. Codelco tiene en su página web una descripción de los procesos para obtener el carbonato de litio, el cloruro de litio, bueno, una complejidad importante, ¿no? Entonces, por lo menos en los minoritarios no veo, sinceramente, por estos dos conceptos, la concentración y el alto consumo energético que supone, y luego cómo vamos a ser competitivos con 0,22 que tenemos de salmuera frente a 1.700, es que 10.000 veces que hablabas tú, aproximadamente estamos hablando de eso, 10.000 veces más, ¿no? Entonces, yo eso lo veo complicado. Ahora sí, en los mayoritarios sí. Y la idea esta que dices, Jorge, nosotros hace poco lanzamos un reto con Cajamar, que hemos firmado vosotros, me parece que también tenéis firmado un convenio, y lanzamos un reto precisamente para empresas, digamos, startups, punteras o gente con ideas fuera de nuestro ámbito de empresa, para que nos diese ideas de cómo rescatar el calcio y el magnesio para reutilizarlo como remineralización en la propia planta. A ver, pues ya Arabia Saudita está haciendo también ese proyecto, ¿no? Yo eso sí lo veo interesante y demás. El resto, a corto plazo, lo veo difícil. Sí, a raíz de lo que has dicho sobre los costes, has hablado de cloruro sódico, ellos hablan también de extraer bromuro y dicen que el coste de bromuro en el mercado debe estar en alrededor de $3.000, $4.000 y ellos dicen que con su proceso lo extraen entre $800 y $1.000, no sé. Y luego de una planta de 100.000 metros cúbicos dicen que pueden obtener $25 millones de beneficios al año frente a los 22 que puede costar la producción de agua, con lo cual la venta de minerales paga el agua. Sí, entonces, bueno, pues yo soy un poco escéptico en eso, pero bueno, son las cifras que ellos manejan. Bueno, pues nada, ya vemos la dificultad, ¿no? Y que, bueno, pues no todo el monte es orégano, como parece, ¿no? Con respecto a la concentración, esos 35 kilovatios hora metro cúbico, yo lo único que veo es la ayuda de la naturaleza, como ha comentado mi compañero Juan, y tenemos que recurrir al sol para llegar a a ese secado, ¿no? del producto final, ¿no? Y bueno, y pasando, bueno, ya hemos visto la recuperación de minerales y bueno, hay otro sistema de aprovechamiento como es la recuperación de energía, ¿no? Donde, bueno, hay otra compañía, Antonio, sí que ha trabajado más, según hemos visto en la ponencia, ¿no? Yo te iba a preguntar sobre si existen otras posibilidades distintas de las convencionales de recuperación de energía a partir de la salmuera, ¿no? Hemos visto que hay dos. Bueno, yo creo que las dos que hemos comentado, un poco sí, la que ha comentado también Eloy, son la nuestra, sí, por decirlo, y la que está trabajando SACIR con la electrodiálisis, que son las dos. La nuestra es que está disponible, porque como decía, apuntaba Belén antes en la charla, en la ronda de preguntas, pues nosotros tenemos productos comerciales, quiero decir que las membranas, tenemos un módulo, bueno, que está formado por una membrana y como esa membrana podemos poner 500.
Quiero decir que el tema es lanzarse, ¿no? Otro problema es cuando ya queremos producir agua extra aprovechando esa energía. O sea, en vez de producir energía para la planta, producir agua extra, que ya nos encontramos con la dificultad de la normativa, tanto aquí en España como en el resto del mundo. Bueno, en algunos países no tanto, ¿no? Que es que no admiten producción de agua potable con una fuente residual, ¿no? Procedente de una fuente residual. Entonces, bueno, aunque se le explique que se pasa por 2 veces por membrana y que la retención es, bueno, pues no hay manera. ¿Qué pasa? Con al hilo de eso, de ese sistema de la ósmosis directa, vamos, por ser puñetero, yo le veo una pega que es que tú estás metiendo un agua residual que la puedes transformar en agua dulce y reutilizable, ¿no? Y posiblemente se los tenga mayor beneficio, ¿no? Beneficio social, me refiero a traspasársela a los, bueno, pues a los agricultores, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, la segunda pregunta que te quiero lanzar para que te fastidie Sí. es si habéis tenido experiencia con salmuera de alta concentración y agua de mar. Ahí, como ha comentado Eloy, sí que yo le veo más potencial, ¿no? Porque dentro de esta industria de concentración, ¿no? Al final tú obtendrás salmueras con 120.000, 130.000 ppm, ¿no? De monovalente, el ratio, ¿no? Con una potencial osmótico tremendo, ¿no? Que en diferencia del agua de mar, y ahí sí que, bueno, obtener agua de mar y diluir, hasta incluso sería beneficioso para esas casi aguas congénitas, ¿no? El problema es el ratio de obtención energético, ¿no? En la presión osmótica entre la salmuera 24 y, o sea, 56, por decir algo, ¿no? Y el agua de mar 24, el salto no es suficiente. Fíjate que otras empresas utilizan soluciones extractoras para aumentar la presión osmótica, pero claro, hay que dar energía para esto y luego extraerla y luego inyectarla de nuevo. Entonces no le sale a cuenta, ¿no? Entonces con ese salto entre salmuera producida y agua de mar pasa lo mismo que con agua de mar y el río, que hablábamos antes de... pasa un poco. El salto es pequeño. El salto es pequeño. Entonces, salmuera súper concentrada. Sí, no. Hubo un proyecto de una empresa catalana que nos ofreció que tienen un subproducto de altísimo, de 150 gramos o 200 gramos por litro en vez de los 70 que tenemos habitualmente en una pesadora. Tenía 200, pero al final teníamos que diluirlo, porque lo tenían concentrado, no concentrado, sólido. Tenían esa salmuera, digamos, casi sólida. Y teníamos un problema con la disolución, pero lo intentaríamos porque el salto osmótico ahí era muy grande, claro, lógicamente, ¿no? Pero no lo hemos, ya os digo, rechazamos entre agua de mar o más alto que agua de mar, de momento no hemos tenido opción. La dificultad que pueda haber, ¿no? Con las membranas, que quizás sea el mayor problema, ¿no? El manejo de esa ósmosis directa, ¿no? El ensuciamiento. Probablemente. Muy bien. Pues nada, no sé, ya ha comentado Víctor de que sí que puede haber un mercado potencial, ¿no? Para la valorización de estos minerales, ¿no? De obtención, ¿no? Bueno, yo os haría una pregunta genérica antes de pasar a las preguntas del público, ¿no? Es que, bueno, pues si veis perspectivas de rentabilidad para este mercado, ¿no? Concreto más la pregunta, ¿puede haber rentabilidad ambiental, ¿no? Como ha comentado Alejandro, o rentabilidad económica, ¿no? Que es lo que mueve en realidad nuestra compañía? Yo me voy a la económica y, de nuevo, para los mayoritarios lo vemos como algo más local y, por tanto, no es un mercado general. No vemos que sean productos que tengan una logística fácil, sino que hay que buscar alianzas próximas por el poco valor que tienen. Y ya cuando hablamos de productos ya de alto valor, hemos estado hablando de precios de 3.000, 4.000 euros tonelada, eso ya sí que son productos que pueden tener un mercado a futuro, pero sí que pueden tener un mercado más global porque sí son productos que permiten una logística a su transporte, sí que lo sostiene. Pero va a depender también mucho, y antes se ha comentado, de cómo se mueva la curva de la que es beneficioso o no beneficioso. Y eso no depende solamente de la tecnología, sino que también va a depender de cómo evolucionen los mercados.
Y otra pregunta que lanzo, ¿el mercado de los suministradores de equipo está preparado para los distintos procesos que se nos vienen encima? Digo yo, al concentrar mucho las sales, pues necesitaremos muchísima presión, ¿no? Necesitaremos sistemas de membranas que soporten esa presión, que soporten sistemas de recuperación de energía, que soporten esa presión. Hay dos que ya lo están haciendo, ¿no? Hyrec y Gradient ya tienen sistemas en Arabia trabajando en con ósmosis a alta presión, con alta salinidad. Entiendo que esto lo habrán resuelto. Son plantas que están en operación, todavía demostradores, claro. Sí, sí, sí. Bueno, yo quería comentar, o sea, evidentemente tenemos potencial. A mí me gustaría meter otro componente y es que, bueno, ya se ha hablado de los precios que se van incrementando y llegará un momento que muchos de estos temas serán rentables, pero aparte nos hemos dado cuenta durante la pandemia, durante la guerra, durante las crisis de transporte, que todo lo que puedas producir localmente, productos químicos, alimentos o lo que sea, son cruciales. O sea, esto va a ir incrementándose. Por otro lado, los aspectos ambientales, o sea, probablemente nos iremos viendo forzados a hacer esto cada vez más. Como he dicho, en agua de mar no hay ningún problema con los concentrados, pero ¿qué hacemos con los concentrados de aguas interiores? Que es un problemón terrible y sin solución viable económicamente. Ya, a mí me gustaría decir dar una nota histórica para acabar mi intervención, que es que esto de la minería de salmuera o de obtener cosas del mar no es nuevo. En el año 1903, el premio Nobel Svante Arrhenius hizo un cálculo del oro que había en el mar y estimó unas 8.000 millones de toneladas que podían ser equivalentes a unos, no sé, 500.000 millones de euros o algo así. Ahora, voy a extraerlo. La tecnología. Estamos en vuestras manos de los investigadores. Bueno, pues nada, ya si queréis abrimos el apartado de preguntas en general. Si tenéis alguna duda, complicado encontrar a estos 5 super sabios juntos, a no ser que sea en el bar, ¿no? Aquí tenéis la posibilidad. Ahí es más fácil, pero bueno, ahora los tenéis aquí, aprovechar. Si hay alguna pregunta, Alejandro. Hola. Sí, muy bien. La pregunta es para Víctor, Antonio y Domingo. Concuerdo plenamente que el momento no es hoy, pero por otro lado, si cuantificamos cuánto litio se necesita para los objetivos del milenio, es 280% del litio que hay en el planeta. O sea que no tenemos suficiente litio teniendo en cuenta el litio en la Tierra. Si buscamos en el mar, hablabas de justo pusiste el mismo número que había hablado yo, 35 kilowatts por metro cúbico. Entonces estamos hablando de la misma energía que el agua mineral. Entonces, ¿es verdad? Sí. Hoy no es el día, pero no sé si mañana. O sea, creo que estamos orientados y la pregunta va relacionada a si sabemos que se necesita 280% del litio que no hay en el planeta, ¿cómo veríamos en ese caso el potencial de la valorización del brine? Y segunda pregunta, pues yo tuve la oportunidad de trabajar en Argentina, trabajé con el 90% de los proyectos mineros. La tecnología para concentración de litio es ósmosis inversa y intercambio iónico, no para agua, sino para el proceso de litio en sí. Así que han tenido o han evaluado la posibilidad de la salmuera de litio de 0,22 alimentar, en vez de 1.700 miligramos por litro, alimentar esos trenes de concentración de litio. O sea, el mercado del litio en Argentina, que es prácticamente el 100% de salares, utiliza ósmosis inversa y intercambio iónico para su proceso de concentración. ¿Han evaluado hasta dónde tendríamos, o han trabajado con ellos hasta dónde tendríamos que concentrar la salmuera? Porque ellos hoy la tienen a 1.700. Pero ¿qué pasaría si a ese proceso entráramos con 0,22? Bueno, fíjate que los datos del 0,22 que hemos hablado anteriormente son datos de una salmuera de 70 a 75 gramos por litro. Si concentras, imagínate que concentras el doble, tendríamos hasta 1.700, es que son 10.000 veces más. Tendríamos ya la salmuera prácticamente sólida. Eso como poco. Es decir, no llegaríamos
aunque concentrase la salmuera, no llegaríamos a la concentración a conseguir esos 1.700 o 1.000 aproximadamente, 1.000 que se necesitan para seguir un proceso económicamente viable. De hecho, el litio que se vende actualmente es con ese tipo de concentraciones. Entonces, no creo que se pueda hacer, ya te digo, con esa concentración. O sea, por mucho que concentre la salmuera de la que estamos produciendo de agua de mar, de agua de mar. Respecto a las demandas con el litio, se habla muchísimo de esto, ¿no? Esto va a depender también mucho de la electrificación en la movilidad, que también se discute mucho. Es la fundamental demanda, entonces vamos a ver cómo responde. Y luego supongo que habrá una graduación en las fuentes que se vayan utilizando. Iremos utilizando las fuentes más interesantes y después las que son menos interesantes. Hemos identificado con este esfuerzo que ha hecho este consorcio de analizar salmueras de 30 y tantos países, que hay sitios donde es más interesante que otros. Hay sitios donde se puede multiplicar la concentración de litio, hemos visto algunos, 15 veces, o sea, unos son 15 veces superiores a otros. O sea, que ojo que también hay que gestionar esto bien geográficamente. Y luego, respecto a la tecnología para extraer el litio, hay un proyecto que no hemos comentado, es un proyecto que ya lo presentaron en el American Water Summit de 2015, es un proyecto en China, es precipitación también en concentrados a partir de agua de mar, con precipitación con carbonato, como carbonato de litio. Lo que pasa es que es un proyecto que es difícil de seguir. A lo mejor nosotros no hemos sido capaces de llegar mucho más lejos, está muy protegido y sale poca información. Y cuando hablaban de esos consumos por metro cúbico, específico por metro cúbico, tenemos que pensar que no enseguida lo comparamos con nuestros estándares de consumo. Es que estamos hablando de plantas de producción de minerales de alto valor, no es una planta solo de producción de agua. Domingo, por alusiones. Tendremos que hacer minería lunar o en Marte o cambiar la tecnología de baterías. Es lo único que puedo aportar diferente de lo que han dicho mis compañeros. ¿Alguna pregunta más? Si tenéis. Seguro que la tenéis, pero que os da corte. Tímido. Pues no creéis que nos vamos a ir. No sé si Jorge nos aporta algo del tema del litio, ¿no? El desarrollo. Esto parece que vamos a ir a cambiar la movilidad y vamos a ir a hidrógeno. A ver cómo se nos da, ¿no? Pues si querés te puedo hacer una adicional. Sí, se está hablando en España de comenzar a activar la industria del litio. ¿Cómo ven una asociación de una EDIR o traer a alguien de la industria del litio para cruzar mejor estas posibilidades? Eso fue muy interesante en el Global Water Summit, el Global Water Summit de Madrid. De hecho, se montaron jornadas en las que participó gente de NEOM, por supuesto, del DTRI, pero en esas mesas se invitaron a gente de la minería, de la industria minera, sobre todo de Estados Unidos. Sí, pero el que en esa asociación lo que quería decir es que es muy interesante cuando se suman gentes con diferentes backgrounds y de diferentes industrias, es interesantísimo. O sea, una asociación que sea multidisciplinar, multisectorial, puede ser interesante. En aquel momento pareció muy interesante. Bueno, pues nada. Podríamos pensarlo, ¿no? Sí, habría que pensarlo. Sería como línea de trabajo dentro de EDIR, ¿no? Tomamos nota. Muy bien. Entonces, bueno, no sé, ya para terminar, antes de agradecer la participación de los distintos ponentes, el comentario final. ¿Veis perspectiva o no veis perspectiva? Uno por uno. Empezamos por la derecha, Domingo. Bueno, ya me lo he comentado todos. Vemos un gran potencial, pero todavía queda bastante desarrollo, ¿no? Ya lo he comentado también, tema aguas salobres, habrá que trabajar en eso porque no tenemos a la fecha de hoy una solución viable económicamente para ver qué hacemos con esos concentrados. Hay un potencial enorme y además vamos a tener, en ese tipo de aguas hay otro tipo de componentes que a lo mejor son mucho más interesantes que en el agua de mar. Nos estamos pensando en el agua de mar, concentraciones bajísimas,
y podemos encontrarnos unas concentraciones minerales en aguas salobres Sí, por ejemplo, mucho más importantes, ¿no? sulfato O sea que- cálcico, ¿no? Podemos hacer yeso, seguro que Y luego, ya se pues, hace eso. solo en las membranas, pues Potencial no hay que muchísimo, hacerle mucho. como decíamos, a lo mejor no es hoy, pero mañana el precio de esos productos sube brutalmente y acaban siendo rentables todos estos procesos que, como también se ha dicho, acaban siendo muy complicados en muchas etapas, requieren concentración, etcétera. Don Jorge. Bueno, ¿qué ya se ha opinión comentado. tiene, Acciona? ¿Te dejan gastar dinero en esto? Poquito. Siempre que hablas de dinero es un problema. Si lo haces gratis. por eso bien. te digo, no. Digo, si dais perspectiva, vamos a ver. Bueno, ya se ha comentado en la mesa. Yo creo que en cuanto a compuestos mayoritarios, pues sí que pudiera haber un recorrido, siempre que haya un mercado para los productos que se puedan obtener, pues industria cloralcali o energética o lo que sea. Y luego, bueno, se ha hablado también del alto coste energético, que es verdad. También es verdad que se ha dicho que son procesos de obtención minerales de alto valor en los minoritarios, con lo cual el coste energético no sería tan dramático. Pero hay un tema que no se ha hablado, que es el CAPEX, que también si son minoritarios y son muy caros, pues a lo mejor merece la pena invertir más, ¿no? Pero también todos los procesos que suponen tanto los mayoritarios como los minoritarios proceso en sí, pues requiere unas inversiones muy altas. Por ejemplo, para los procesos de osmosis asistida, las membranas no cuestan 350 euros como las de osmosis. A lo mejor nos podemos ir a membranas de 2.000, 2.500 euros a precio de hoy. ¿Vale? Entonces, pues bueno, pues también habría que tenerlo en cuenta. Bueno, Eloy, a ver. Bueno, una pregunta, perdona. ¿Qué perspectivas hay para el desarrollo de tecnología de desalación, valorización de concentrados que acoplen el uso de energías renovables? ¿Cuáles son los principios las principales limitaciones para acoplar energías renovables a los procesos de obtención de minerales a partir de los concentrados? Energías renovables. Yo solamente puedo aportar dos Paso por aquí, a ver. dos alternativas. Paso para allá. Bartolomé. Aquí solamente aportar dos acoplamientos que estamos explorando. Uno es de energía eléctrica y otro de energía térmica. Solares las dos. En la energía fotovoltaica sería un acople con los sistemas de membranas que antes ya hemos mencionado, ya sean los de Hyrec, los de Gradient, alimentándolo con energía renovable. No es nada por el que nos vayan a dar ninguno al Nobel, pero es una integración que es posible y se puede analizar. Y la segunda es con energía térmica solar. Hay tecnologías como la destilación por membranas, de la que también se lleva hablando tiempo, pero no llega a ver tampoco el mercado, está en estado precomercial, con algunos proyectos ya que se han hecho en Dubái, yo creo que fue el último proyecto, en el que también el consumo energético sigue siendo también un reto, pero sí es verdad que nos permite utilizar energía 100% renovable. Bueno, pues nada. Don Eloy, ¿nos puede dar un aire de viabilidad a estos investigadores para que sigan trabajando en perspectivas a futuro? Sí, en relación con lo que se ha comentado, yo creo que probablemente tengan que hacer los centros de investigación, pero la generación de conocimiento en estos temas yo creo que es fundamental en un mundo en el que las materias primas son cada vez más escasas y que a lo mejor concentrar algo que tiene 0,22 miligramos litro, pues en este momento evidentemente probablemente no tenga mucho sentido, pero si se genera conocimiento, se me ocurre, por ejemplo, con sistemas selectivos de concentración y cosas de estas, pues a lo mejor pasados unos cuantos años, pues sí se puede hacer, ¿no? Y luego, en cuanto a la energía, la utilización de energías renovables va a paliar, sin duda ninguna, el alto consumo que supone la concentración. Esos 35 kilovatios hora por metro cúbico que hablábamos, eso es fundamental. O sea, si vamos con energías, digamos, tradicionales, no.
Nadie lo va a pagar eso, pero con energías renovables sí. Fotovoltaica, eólica, térmica, también de parabólica, de solar parabólico, etcétera, sin problema. ¿No? Bueno, pues nada, para terminar, agradecer vuestra participación y bueno, vuestros sabios conocimientos y explicaciones. Bueno, yo como conclusión vería que bueno, pues estamos en una fase incipiente, ¿no? de esta tecnología, donde estamos bueno, pues de la mano de los centros de investigación básicamente, ¿no? Para el desarrollo bueno, pues de equipamiento y tecnología para bueno, pues, obtener productos de valor de los concentrados, ¿no? Que geopolíticamente a los europeos, pues bueno, europeos, bueno, a todo nivel mundial, bueno, nos dé mayor autonomía, ¿no? Muchísimas gracias y bueno, pues a partir de ahora damos paso a la hora y media de comida que tenemos y conversaciones entre amigos. Muchísimas gracias.